Perfecto. Pues damos la bienvenida no solamente a la familia Romero Hurtado ni a nuestro hermano Edgar, sino a todos aquellos que nos ven en YouTube, viendo que la clase pues solamente por gracia de Dios se extiende a más y más personas que quieren aprender sobre esta materia. Vamos a dar continuidad conforme al rol sabatino, la clase 1 de definición, en la cual vamos a permitir que nuestro Dios nos siga enseñando qué significan cada una de las palabras que necesitamos tener presentes para que nosotros podamos continuar con este estudio de la palabra de Dios. Y me parece prudente poder orar y darle la clase, el control total a nuestro Dios para que Él sea dándonos todas y cada una de las herramientas que necesitamos ver para el día de hoy. Así que cerremos nuestros ojos y pongámonos delante de nuestro Dios. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos por lo bueno e infinitamente poderoso que eres en nuestras vidas, Dios. Gracias porque nos has escogido, Señor, aún sin merecerlo. Dios, te damos tantas gracias porque te has fijado en nosotros y hoy, con un corazón dispuesto, damos de vuelta por lo menos un poco de lo que tú has dado por nosotros, Dios. Hoy queremos que con nuestra total atención, con nuestra total disposición, podamos aprender cada día más de ti, de tu palabra, en esta materia tan preciosa que nos has dado como hermenéutica. Te pedimos que tú seas entronándote en esta clase, que tú seas enseñando, Espíritu Santo, lo que necesitemos ver en cada una de estas diapositivas que se estarán viendo, sabiendo que no están escritas por un ser humano, sino que han sido inspiradas por ti para que cada uno de nosotros podamos recibir de tu palabra lo que necesitamos recibir para que podamos seguir aprendiendo a estudiar tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos y a todos aquellos que verán esta transmisión, sabiendo que lo que hacemos siempre será para glorificar tu santo nombre. Totalmente el lugar es tuyo, yo me hago a un lado como un alumno más para que juntos podamos seguir buscando de ti. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús y todos decimos ahora sí, amén y amén. Pues bueno, vamos a dar continuidad a esta clase un número 1 de definición que nos habíamos quedado y nos habíamos quedado con la palabra que necesitábamos analizar el día de hoy, que tiene como título hermenéutica. Vemos que la hermenéutica es el arte de evitar el malentendido. Veíamos la clase pasada que viene de la palabra griega hermeneuo, que se refiere a explicar un texto. Es una etiqueta muy conveniente para resumir distintas consideraciones, principios y normas que nos van a ayudar a llegar a una interpretación adecuada de las Sagradas Escrituras. Veíamos que también uno de los principales objetivos de la hermenéutica es relacionar a Dios con el hombre. En este caso, podemos ver en Lucas 24, del 24 al 27, que leímos la clase pasada, donde podíamos ver que se le explicaba al pueblo, bueno, a quienes estaban alrededor, la ciencia por medio de nuestro Señor Jesús lo explicaba yéndose desde el principio y explicando detalle a detalle las cosas que tal vez para ellos no les quedaban claras. Con esto podíamos ver que la hermenéutica entonces es el estudio de los principios de la interpretación y la exégesis consiste en la interpretación totalmente real de la Biblia. La hermenéutica, como otro comparativo, establece los principios por los cuales se va a efectuar la exégesis. Por eso es que veíamos que es una de las dos ciencias que necesitamos una de la otra. En una no puede existir la otra. Por lo tanto, también complementando esto, veíamos que la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Vemos que es una ciencia porque es guiada por reglas dentro de un sistema y también es un arte porque la aplicación de estas reglas es sobre la base de cierta habilidad que se genera y no se hace simplemente mecánica. Por eso es que les decíamos desde un principio en este semestre que si nosotros nos empezamos a frustrar con estas prácticas del estudio de la palabra de Dios, podemos nosotros caer en una negación y sobre todo en un bloqueo de lo que Dios quiere enseñarnos en todo tiempo con esta ciencia, con esta materia que se llama hermenéutica. Entonces, toda la hermenéutica tiene que ver con la interpretación y la comprensión de cualquier acto de comunicación, ya sea escrita o verbal. Y hasta aquí nos habíamos quedado la clase pasada, pero ahora vamos a ver que la relación entre exégesis y hermenéutica
se ha dicho que mientras la primera busca el sentido del texto en su propio contexto, la segunda, que es hermenéutica, busca desarrollar este sentido para nosotros como creyentes. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a generar esta habilidad de poder interpretar la palabra de Dios, obviamente no solos ni con nuestro propio razonamiento, sino con la dirección del Espíritu Santo. Entonces vemos que la exégesis busca lo que está detrás del texto y la hermenéutica va a considerar lo que está enfrente de él. Por lo tanto, vamos a ver que se van a derivar una de la otra, pero primero necesitamos entender hermenéutica para después poder entender lo que significa exégesis. Entonces, continuando con esta parte, vemos que ahora la palabra que vamos a analizar va a ser interpretación. Ya analizamos lo que significa exégesis y lo que significa hermenéutica. Ahora vamos a ver qué es lo que significa la palabra interpretación. Y vemos que tanto la exégesis como la hermenéutica se incluyen dentro de la categoría más amplia para este estudio, que es la interpretación. Interpretación, su palabra deriva del latín interpretari, que significa traducir, declarar y explicar. El término, es muy importante esto que veamos, se utiliza en la Biblia 36 veces. 33 en el Antiguo Testamento y solamente 3 en el Nuevo Testamento. La palabra más traducida en el hebreo es pesher, cuyo sentido básico es explicar algo que necesita ser desarrollado. Y aquí la pregunta es, ¿por qué necesitaba ser explicado? Porque esto generaba una dependencia para comunicarse con nuestro Dios. Si nuestro Dios no se obtenía, sin la ayuda de nuestro Dios no se obtenía la respuesta de las cosas que vemos actualmente como algo ya explicado en la Biblia. Por eso es que en el Antiguo Testamento se explicaron muchísimas cosas que se tenían que dejar claras. ¿Para qué? Para que solamente 3 veces que se menciona en el Nuevo Testamento se pudiera solamente citar lo que anteriormente se citaba y solamente era para desarrollar lo que ya estaba explicado. Entonces, aplicarlo de una forma cotidiana. Eso también significa interpretar. Por eso es que su sentido es explicar algo que necesita ser desarrollado. Y aquí me gustaría que pudiéramos leer con la palabra de Dios Génesis 40:18 y Daniel 2:5. Hermano Edgar, ¿me puede ayudar con Génesis 40:18 y nuestra hermana Fabiola con Daniel 2:5? Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono para poder leer. Sí, Adelante, mi hermano Edgar. Génesis 40:18. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Muchísimas gracias, mi hermano Edgar. Esto es prácticamente lo que no se comprendía, pero con una revelación se le dio a conocer a José. ¿Por qué? Porque José era un hombre que estaba en constante comunión con Dios, que fue obediente y que tenía esa parte desarrollada en su corazón porque fue un don que fue de parte del Señor, el cual se le entregó. Entonces, para poder revelar lo que estaba secreto, lo que nadie más podía explicar con con el apoyo de Dios, con la revelación del Espíritu Santo, porque ahí no está explicada el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero vemos que la revelación fue hecha, pues no solamente por telequinesis o telepatía, sino con esa unción del Espíritu Santo y esa revelación para que lo que se diera fuera algo correcto, no algo que fuera dentro de sus emociones, sino que fuera directamente respaldado con Dios. Entonces ahora vamos con Daniel 2:5, hermana Fabiola, ¿lo tiene? Claro que sí, bien. Así dice la palabra del Señor. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares.
Muchas gracias, mi hermana Fabiola. Y esto nos da a entender muchísimo lo que les estaba yo explicando con el primer texto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mala interpretación de la palabra, pueden haber consecuencias. A lo mejor no pueden ser las consecuencias que en aquel momento con Nabucodonosor estaban sucediendo, de que si no conseguían una interpretación, pues iban a matar a todos los que se consideraban adivinos y estudiantes de la palabra. Ahora no podemos tener una muerte como tal física por hacer las cosas mal, pero sí podríamos tener una muerte espiritual en la cual difícilmente podríamos despertar solamente cuando nosotros recurramos nuevamente a nuestro Dios y Él avive ese espíritu que nosotros necesitamos avivar con el Espíritu Santo para que esa revelación pueda volver a correr dentro de nuestro interior. ¿Por qué es importante explicar esto antes de continuar? Porque vemos que en el Nuevo Testamento el sustantivo que se traduce de esta palabra es epilusis, que si nosotros leemos segunda de Pedro 1:20 y 21, ahí va a ser una de las tres explicaciones que se dan en el Nuevo Testamento y me gustaría podérselos leer yo para que podamos aprovechar este tiempo y poder terminar las diapositivas. Segunda de Pedro 1:20 y 21 dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es que creemos que no solamente en el Nuevo Testamento está la acción del Espíritu Santo. Aquí confirma que también anteriormente, cuando se les da una revelación y una necesaria interpretación o explicación de algo que estaba oculto para los demás, la inspiración del Espíritu Santo fue totalmente necesaria. Por eso es que cuando nosotros prediquemos o digamos algo que vaya de acuerdo a la vida de cada persona que estemos analizando y sobre todo orando por ella, necesitamos la revelación del Espíritu Santo para que no salgan cosas en nuestra oración o en lo que nosotros podamos tal vez decir o explicar que puedan desviar del propósito verdadero que Dios quiere, porque a lo mejor nosotros podemos ser prudentes y podemos ser buenos y decir, no, ¿sabes qué? Si ya pecaste, pues ten la oportunidad de arrepentirte, porque fíjate que Dios es bueno, ¿no? Y a lo mejor podremos nosotros hacerlo correctamente y podremos decir nosotros, pues es algo correcto, ¿no? Porque si nosotros nos arrepentimos del pecado, pues sí, ¿no? Ya es adelantarse y seguir adelante, ¿no? Pero a veces con de ese discernimiento del Espíritu Santo, podemos nosotros tal vez no solamente decir que sí tenemos que arrepentirnos, sino también exhortar a la obediencia y a no jugar directamente con Dios, que a lo mejor ese pecado ya está cotidianamente sucediendo en la vida de esa persona. Entonces, sí es muy importante que la interpretación nos lleve a una correcta ejecución de la palabra de Dios. Por eso es que es necesario que esta interpretación sea dirigida con el Espíritu Santo para que no solamente sea nuestra sensación o nuestra percepción, sino que sea lo que en efecto quiere el Espíritu Santo que nosotros hablemos y digamos y sobre todo extraigamos de la palabra de Dios. Continuando con la interpretación, vemos que en este versículo nos indica que la profecía nunca iba a venir para un propósito privado o particular, sino que los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, buscaban transmitir la voluntad de Dios. Entonces, la interpretación es mucho más que el descubrimiento del significado de un texto, como se los decía, palabras o frases con exégesis o presentar o explicar los textos, como lo es en hermenéutica. Vemos que el intérprete busca una conexión entre el receptor con Dios que nos va a conducir a la verdad de Dios. Esto es muy importante porque para que ustedes pudieran tener una correcta predicación y explicación de algo, es para que se realice una conexión. Si nosotros, como volviendo al ejemplo que les decía, volvemos a predicarle de una forma suave y sencilla a aquella persona que está cometiendo un pecado cotidianamente, no vamos a generar una conexión entre el receptor y Dios, sino con una exhortación, con una advertencia de las posibles consecuencias
ahí se genera una conexión afectiva porque a lo mejor no lo hacía por convicción, sino ahora por las posibles consecuencias de lo que pueden pasar por no obedecer o no acatar las órdenes que Dios nos da, podríamos nosotros caer en una situación complicada y ahí es donde despierta el ser humano y puede tener ese resultado esperado. Entonces, gracias al descubrimiento de la verdad, podemos nosotros ver siempre manifestaciones nuevas en un mismo texto interpretado desde circunstancias distintas. No va a ser suficiente con entender la palabra de manera intelectual meramente o de forma afectiva. Esta debe ser apropiada para usarla en la vida, en el tiempo que nosotros nos dediquemos a hacerlo, no importando si estemos bien o si estamos mal. Entonces, la interpretación debe de ayudar al creyente a aferrarse por la fe directamente con Jesús. Y esto no sé si les ha pasado, yo espero que sí, que cuando ustedes leen un versículo, para mí, por ejemplo, podemos ponerlo en el Salmo 23, a mí Dios siempre me ha hablado de una forma distinta del Salmo 23, porque yo puedo decir, sí, Señor, eres mi pastor y nada me va a faltar. Pero cuando de verdad tengo una necesidad, sé que nada me va a faltar. Cuando necesito una dirección o algo que yo tenga la oportunidad de decidir, ahí podemos ver que por qué Dios es nuestro pastor. Entonces se dan cuenta desde dos ángulos diferentes, desde la necesidad o desde la guianza. Entonces, cada versículo, pues ustedes pueden tomar el versículo que ustedes gusten, va a tomar un significado distinto de acuerdo a lo que estemos viviendo o cómo Dios quiere que adaptemos ese texto, siempre respetando lo que contiene a su alrededor. ¿Por qué? Porque no podemos decir, no, pues Dios nos ama cuando pues, no necesita que que recordemos que Dios nos ama. Que a pesar de todo, sí necesitamos en todo tiempo saber que Dios nos ama, pero no necesitamos solamente hacerlo o sentirlo con el simple hecho de leerlo, ¿no? Sino necesitamos creerlo y aparte tomar acciones que requieran es que esa obediencia ponga la total disposición y atención en lo que estemos viendo. Entonces, nuevamente repetimos, la interpretación debe de ayudarnos a nosotros como creyentes a aferrarnos a Jesús por medio de la fe. Esto es importante, así que tenemos que tenerlo siempre presente para que no se nos olvide y que incluso en las preguntas de nuestro primer cuestionario van a venir estas para que por ahí también podamos hacer nuestras anotaciones conforme a lo que veamos. Ahora vamos con comprensión. Comprensión va a tener un sinónimo que significa la palabra entender. Entender, como uno de los sinónimos de la palabra comprender, nos va a llevar a tomar la importancia de los pequeños detalles en los textos bíblicos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la importancia de lo pequeño va a tener una gran relevancia en lo que realmente ahorita nos está impactando. ¿Por qué? Porque son las cosas, las normativas o las situaciones que regulan un texto que muchas veces si no los respetamos podremos nosotros desviar o sacar de contexto cada versículo que estemos leyendo. Entonces, leyendo que el significado de entender quiere decir una idea clara de las cosas o saber con perfección algo, nos muestra que la tarea de entender o de comprender la Biblia es mucho más que saber qué van a significar sus palabras. Ahora, Nehemías 8:8 nos dice un ejemplo del pueblo de Dios leyendo y comprendiendo la palabra. Vámonos directamente con Nehemías 8:8 para poder continuar con la diapositiva. Dice Nehemías 8:8, si gusta mi hermano Edgar, nos puede ayudar a leer Nehemías 8:8. ¿O algún integrante de la familia, hermana Fabiola, está al lado de usted para poder leer? Bueno, entonces, si quiere ahorita, hermano Edgar, podemos poner en pausa su participación para que alguien más de la familia Romero pueda tener intervención. Sí, miren, aquí está. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de todo que entendiesen la lectura. Muchas gracias, Pame. Entonces, podemos hallar en este texto tres características fundamentales de este texto.
El primer punto que necesitamos poner atención, que dice que era lo que hacía, leían el libro de la ley de Dios claramente, lo leían con suma claridad. Nehemías abría el libro de la ley y se leyó clara y audiblemente el texto a toda la congregación que estaba reunida. La lectura de la palabra de Dios es algo que nunca, pero nunca de los nunca va a tener un sustituto. Por eso es que necesitamos siempre ponerla y no quitarlo con nada. También el punto número dos era que le ponían sentido a la palabra, es decir, la interpretaban, como lo veíamos en la palabra anterior que estábamos explicando. El término viene del hebreo shakal, que significa advertir, conducir o entender. Israel durante el cautiverio había perdido contacto con su lengua materna, que en este caso era el hebreo, por lo que la tarea de Nehemías y de los levitas fue la de traducir o aclarar las palabras más importantes. Aquí es para que ellos tuvieran a su adaptación de lo que ellos veían, poder entender las palabras que necesitaban escuchar con atención, porque ellos ya las leían claramente, pero también ponían sentido. Y por último, entendían la escritura, comprendían la lectura en su totalidad. El propósito único del estudio, de la exégesis o de la interpretación, es que la congregación se beneficie entendiendo la palabra de Dios. ¿Y qué va a suceder después de que nosotros entendamos la palabra de Dios? Pues vamos a poderla compartir y sobre todo vivirla para que esto traiga lo que nada más estamos ahorita leyendo de la palabra de Dios, para que después, como un testimonio vivo, ahora sí podamos compartir convivencias de lo que nosotros estamos leyendo y buscando entender. Ahora, entendiendo esta parte, vemos que las escrituras nos deben de llevar a nosotros como cristianos a obedecer a Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios no puede obedecer lo que no entiende. Es muy importante esto que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros en algún momento estamos luchando con alguna situación que ahorita nos está provocando que no obedezcamos al 100% a nuestro Dios, es porque tal vez no lo hemos entendido. Tal vez lo leímos, tal vez lo escuchamos, tal vez lo estábamos empezando un poquito a poner en práctica, pero tal vez no la entendíamos del todo. Por lo tanto, necesitamos releer y releer y sobre todo pedir esa revelación espiritual para que esa revelación llegue a lo más profundo de nuestro ser y ahora sí, entendiendo y comprendiendo con ayuda del Espíritu Santo, podamos ya ahora sí poner en práctica todo lo que estemos leyendo como una normativa, como una narración, como una historia, para saber por qué se hacen las cosas o por qué se hicieron en aquel tiempo. Entonces, necesitamos entender que todo lo que nosotros vayamos a leer siempre caiga a nuestro corazón y pongámoslo en práctica. Esdras y Nehemías nos dejaron una labor excepcional y nos dejaron un testimonio bien documentado de lo que debemos de hacer como hijos de Dios totalmente. Seguir la palabra, entender todo lo que nosotros estemos leyendo. Por eso, en esto consiste el propósito total y general de la hermenéutica, que todos entiendan la palabra de Dios. Si nosotros no la entendemos, tendremos otra oportunidad y sobre todo poner énfasis en lo que realmente importa para que nosotros podamos ahora sí entender en su totalidad la palabra de Dios. Voy a terminar la clase, bueno, no la clase, sino la clase 1 de definición, pero no la clase en general, con el cuestionario número 1 que ahora sí vamos a contestar. ¿Vale? Las preguntas son las siguientes. La primera es, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? Con todo el elemento y todas las cosas que les hemos mandado a lo largo de este semestre, vamos a poder contestar, pero sí, como les decía, les pido que lo contesten con sus propias palabras para que esto sea, pues no solamente copiar y pegar, ¿no? También es, ¿qué significa la palabra exégesis? ¿Y quién es el exégeta por excelencia? Es otra de las preguntas que vamos a responder. La siguiente, ¿cuáles son las palabras clave que hay que entender antes de poder interpretar un texto bíblico?
son 4 palabras que ya desarrollamos, que tienen su interpretación y entendimiento. Ahora, la siguiente es algo, es una pregunta que se ha modificado bastante para que podamos entenderla, en la cual necesitamos escribir una oración o un fragmento de la Biblia donde nosotros marquemos la diferencia entre una enseñanza completa, donde hasta se va a lo básico, a los principios estructurales de la enseñanza, contra un fragmento de la palabra o una oración que solamente se use para proclamar la palabra. En este caso, como por decir, ¿no? Grandes son tus maravillas, oh Dios, que nos das cada mañana. Esa puede ser una oración o un fragmento de la palabra que se utilice para proclamar la palabra, y una enseñanza completa, donde, por ejemplo, a lo mejor será una enseñanza de nuestro Señor Jesús que se vaya desde lo básico o que cite algo que nos ciña y que nos dé principios básicos de aprendizaje y de obediencia. Esta sería su tarea de esta clase del día de hoy. Con el cuestionario número 1, si llegan a tener duda antes de mandármelo, por favor, mándenme un mensajito por privado y díganme, oigan, ¿sabe qué? No entendí esto y esto y esto, para que este cuestionario número 1 se entregue la siguiente semana. Este cuestionario, pues no solamente es para que a mí me lo entreguen o se cumpla con solamente entregarlo, sino que ustedes ya empiecen a guardar sus evidencias de lo que estamos aprendiendo, y por eso es que es importante que con sus propias palabras lo escriban, para que no sea difícil de leer cuando ustedes lleguen a la siguiente materia, que es exégesis, y necesiten leer algo de estos recursos. Entonces, este es el cuestionario número 1 que vamos a ver el día de hoy. Terminamos la presentación de esta clase y solamente voy a ir con una pequeña pincelada de la segunda clase que vamos a ver el día de hoy. Les comparto el material acabando la clase, pero ahora sí la clase va a estar puesta. Vemos ahora sí la clase número 2, que tiene como título Herramientas para el estudio. Estas herramientas son muy necesarias para nuestro avanzar en esta materia. De una vez les voy confirmando, van a venir algunas situaciones que se van a explicar, pero que no del todo se necesitan tenerlas o comprarlas forzosamente para que nosotros podamos aprender a ser mejores intérpretes. Dentro de nuestras posibilidades, Dios las utiliza para que nosotros podamos llegar a una comprensión con lo que tenemos, porque no toda la gente tiene acceso o tiene los recursos para comprar herramientas de estudio. Pero si nosotros, dentro de la posibilidad, tenemos poder comprarlas, gloria a Dios. Si no, con cosas que están a nuestro alcance, sí podemos llegar a interpretar la palabra de Dios. Pero antes de todo, vamos a ver un principio que es la regla fundamental de la hermenéutica. La regla fundamental, antes de que nosotros podamos entrar a un estudio sistemático de las escrituras, necesitamos entender que esta regla de la hermenéutica fundamental es que la escritura sea explicada por la misma escritura. En pocas palabras, la Biblia es su propio intérprete. Entonces, este tipo de respuestas o este tipo de texto nos va a ayudar a entender y a disipar muchas dudas que se nos vayan surgiendo más adelante cuando presentemos las herramientas de estudio. Porque la escritura es explicada por la escritura, lo dice Primera de Corintios 2:13. ¿Hay alguien más, hermana Fabiola, de la familia? Creo que está Vania todavía, ¿verdad? Sí, sí, sí está. Vania, ¿nos ayudas a leer Primera de Corintios 2:13? Por favor. Te lo subrayo. Tamaño te lo subraya. Debe venir. Ah, listo. A lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muchas gracias, Vania. Y con esto explicamos muchísimas de las cosas que necesitamos entender cuando estamos tratando de interpretar un texto. ¿Por qué? Porque dice,
que todas las cosas que vamos a hablar, predicar y decir como cristianos, no van a ser enseñadas por sabiduría humana, sino por la del Espíritu Santo. Y aquí es importante que entendamos porque dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué tiene que ser acomodando lo espiritual con lo espiritual? Porque hay cosas que demandan solamente una actitud espiritual y otras que solamente demandan una acción física e inmediata de acuerdo a lo que estemos leyendo y comprendiendo. Por esto es necesario que nosotros lo entendamos que se acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Para qué? Para que las cosas que requieran una intervención del Espíritu Santo y sean meramente sin incumbencia del Espíritu Santo, solamente nosotros nos dediquemos a pasarle la batuta al Espíritu Santo para que Él nos las dé a nosotros. Las cosas que nosotros podemos hacer de forma física, por ejemplo, cambiar nuestro carácter, no decir groserías, hacer las cosas correctamente, dentro de un comportamiento humano, van a depender de nosotros, pero las cosas que acomodan lo espiritual con lo espiritual solamente va a ser posible con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que cuando un hombre interpreta la Biblia a su pensamiento y a su entendimiento, puede acomodar o decir cosas que no son enfocadas a la esencia de un texto. Por ejemplo, en Lucas 4, del 5 al 12, dice la palabra de Dios que nosotros vemos que son cosas que no están enfocadas y que muchísimos falsos intérpretes se han presentado a lo largo de la historia y que pueden utilizar la Biblia a su conveniencia. Lucas 4, del 5 al 12, nos habla sobre la tentación de Jesús. La tentación de Jesús fue un tiempo en el cual pues el 100% humano pues recibió la tentación del diablo, sabiendo que pues obviamente ni él estuvo a salvo porque pues, en la humanidad entendemos que viene esa tentación y esa tentación nos puede orillar a caer en algunas situaciones por las cuales podremos incluso sentirnos fuertes. Entonces, de la misma forma, si nosotros nos sentimos fuertes, pues sintámonos como nuestro Señor Jesús, que Él aún siendo 100% Dios y 100% hombre, no se confió. ¿Por qué? Porque él citó Biblia y él siguió confiando y esperando y ayunando y orando después de que sucedió esto para que su ministerio no cayera nunca en tentación. Se los voy a leer rápidamente, Lucas 4 del 5 al 12 para que podamos continuar y avanzar con lo que tenemos pendiente en la clase. Lucas 4 del 5 al 12 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y pues prácticamente vemos que ahí el diablo se apartó. ¿No? Entonces, vemos que el diablo es uno de los muy pocos conocedores totalmente de la palabra, porque vemos que aquí citó Biblia. Entonces, cuando nosotros querramos tener en nuestro corazón decir que el diablo es ignorante y que nos hace caer solo porque no sabe lo que hace, sí sabe lo que hace. El diablo conoce Biblia. El diablo le dio, por ejemplo, en el versículo 9 que le dice, no, que échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Está aquí citando el Salmo 91, versículo 11. ¿Por qué? Porque dice que ahí también tendremos esa parte, ¿no? De que a sus ángeles mandará para ti, para que te guarden. Y también dice, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está citando el versículo 12. Entonces entendemos que pues, sí, sí sabe, el diablo sabe, y el diablo dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y nos recuerda
que sí sabe, pero eso nos da a entender que es un falso intérprete. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que sí mandará a todos aquellos, a nuestros ángeles guardará, si nosotros citamos el Salmo 91, vamos a leer lo que dice principalmente el Salmo 91, para que nosotros podamos entender que sí fue una enseñanza de un falso intérprete. Él lo conoce, pero no lo sabe interpretar. ¿Por qué? Porque dice al principio, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se le va a decir a alguien que está buscando la tentación, no se le va a decir esto que, como vemos en el versículo 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Te lo dice, porque has puesto, desde el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí está la clave de todo. No se le va a decir a cualquier persona, solo a la gente que permanece, que pone en Dios su esperanza y que tiene una habitación llena del Espíritu Santo. Por eso es que aquí nosotros vamos a tratar y orar de todo tiempo, buscar ser intérpretes correctos de la palabra de Dios para no caer en falsedades como lo hace el enemigo. Entonces, continuando con esto, vámonos ahora directamente con Salmos 19:7, donde nos dice que la palabra de Dios es perfecta y que no hay error en ella, sino en el hombre. La palabra no puede ser modificada en ningún momento, por lo tanto, siempre será la misma hoy y por los siglos. ¿Y por qué muchas veces nos dicen que sí ha tenido muchísimas correcciones? Ha tenido correcciones de acuerdo a los concilios que se han establecido en las iglesias, en el cristianismo a lo largo del tiempo, pero si nosotros nos vamos con algunas modificaciones que se han hecho, han sido para que la Biblia sea totalmente cristocéntrica. ¿Por qué? Porque venían algunos libros, incluso podemos nosotros verlo en nuestra materia de bibliología, que estas materias o estos libros que no están dentro del canon oficial, podemos ver que no mencionan nunca la obra de Jesús, no solamente son de forma histórica y no tienen relevancia alguna de lo que se está viendo en todo tiempo con lo que estamos buscando. Siempre tener esta referencia de lo que estamos leyendo. Por eso es que si la palabra ha sido modificada, ha sido por concilios establecidos y porque Dios asimismo lo ha permitido. Pero Dios siempre nos va a provocar que nosotros llevemos a la práctica la enseñanza y buscar a profundidad qué significa de forma yéndonos al original para que nosotros podamos ver qué dijo Dios desde el principio, contexto, entender todas las situaciones culturales que pasaban, todo aquello que requiera una investigación mayor nos va a llevar a una riqueza muchísimo mayor. Más adelante vamos a ver en las clases que sí es necesario que profundicemos para que nosotros podamos tener las riquezas que nadie tal vez ha encontrado. Entonces, por eso es que necesitamos en todo tiempo esto. Ya para finalizar, le voy a pedir ahora sí a mi hermano Edgar que pueda leer Deuteronomio 4:2, nuestra hermana Fabiola, Proverbios 36 y Apocalipsis 22 del 18 al 19, Pame, si está por ahí, ¿vale? Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono para poderlo leer. Sí. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Muchas gracias, hermano Edgar. Entonces, aquí nos dice que para que nosotros no nos podamos desviar del conocimiento, tenemos que enfocarnos en que esta palabra no sea modificada dentro de lo que estamos buscando. Ahora sí, mi hermana Fabiola tiene Proverbios 36. Claro que sí, mi hermano. Así dice la palabra. No añadirás a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Muchas gracias, hermana Fabiola. Aquí vemos ahora ya no solamente para podernos desviar, sino para que no nos llame la atención
alguien que sí sepa y que tal vez estemos nosotros haciendo mal y leyendo mal las cosas. Entonces, ahora vámonos con la última. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Muchas gracias, Fame. Y con esto entonces vemos que si es serio el que nosotros tengamos que aprender a poder comprender la escritura y a no modificar ni alterar el significado real de lo que quiere decirnos Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque primero nos lo dice como una advertencia para no desviarnos en Deuteronomio, después Proverbios ya sube un poquito la intensidad al decir que para que nadie nos reprenda y no caigamos en vergüenza, pero Apocalipsis ya se viene una máxima porque esto incluso puede modificar, puede provocar que incluso iglesias enteras se desvíen del camino y que no logren el objetivo que es la salvación y que esto sea provocador de que nosotros no tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la Biblia. Por eso es que es muy importante y muy difícil que nosotros lo podamos pasar por alto, ¿no? Que digamos, ay, sí, Dios me lo dijo y ya no, sino va a tener consecuencias que se pagan incluso con la falta de una salvación. Por más que hayamos hecho las cosas bien, por más que no hayamos pecado con nuestros ojos, por más que seamos los más rectos en la iglesia, si no interpretamos bien, también nuestro nombre se va a borrar del libro de la vida. Entonces, algunas religiones lo han intentado añadiendo bases que no se encuentran en la Biblia, pero siempre tenemos que saber que si alguien no usa la palabra de Dios, nunca va a tener un fundamento sano. Y aquí es algo que ustedes ya tienen que empezar a creerse. Como teólogos de la palabra de Dios, debemos siempre encontrar la base de lo que leemos y hablamos de la Biblia. Pero bueno, hasta aquí me voy a quedar para que no nos quedemos a medias con el siguiente tema. Ya son las 12:03, ya por ahí nuestro hermano Edgar se fue a las meras 12, pero sí me gustaría que pudieran ustedes, ya para no quitarles más su tiempo, que pudieran orar y agradecerle a Dios por este tiempo para que podamos nosotros también incluso poner ya nuestra vida delante de nuestro Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? No quiero ser una persona que me sea considerada una mala intérprete, ¿no? Un malo intérprete para que no tenga una consecuencia delante de ti y que obviamente la comunión con Dios no se rompa, ni siquiera se altere algo conforme a lo que esté establecido dentro de su voluntad y dentro de su palabra. Así que me despido de ustedes, nos vemos la siguiente semana y no se olviden de su cuestionario para responderlo y nos vemos primeramente Dios el siguiente sábado. Dios me los bendiga. Cuídense mucho, familia Romero Hurtado. Bye.